Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta videoconferencia donde tocaremos el tema que es la ortografía y las reglas ortográficas. Muy bien, antes de saber que este tema es parte del curso de lenguaje y literatura, mi nombre es Dayana Melissa Echeverría Escobar y estoy ejerciendo el rol de tutora. Muy bien. Comenzamos principalmente con lo que es un concepto de qué es la ortografía y nos dice que es el conjunto de las normas de escritura de una lengua. También nos dice el diccionario de la Real Académica de la Lengua que la ortografía es la parte de la gramática que enseña y escribe correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura. Muy bien, es ahí que tenemos el concepto de ortografía. Otro término muy importante que utilizaremos también, lo que es letras. Letras son cada uno de los caracteres o formas tipográficas del alfabético, cuya misión es indicar los sonidos con los que se pronuncian las palabras. Las letras presentan dos clases de sonidos, que son las vocales y los consonantes. Estas representan sonidos vocales como lo que son la A, la E, la I, la O y la U. Todas las letras del alfabético se llaman consonantes, porque suenan con las vocales y dejándose oír antes o después. La sílaba también es parte, aunque el vocablo de letras da a entender los caracteres escritos de que se pronuncian en una sola emisión de la voz, en cada sílaba debe encontrarse por lo menos una vocal, por lo menos, aunque a veces se encuentran muchas. Las palabras que tienen solamente una sílaba se denominan monosílabas. Ejemplo: a, yo, tú, él, has, ves, etc. Con las sílabas se van formando las palabras, como las siguientes: amor. Dos sílabas son bisílabas. Por ejemplo, comulgar, comulgar son tres sílabas. Y son tres sílabas llamadas como trisílabas. Y mariposa, encontramos mariposa. Es ahí donde encontramos cuatrisílabas, o sea, cuatro sílabas. Cuando decimos tramaestre, encontramos lo que son 5 sílabas, o sea, quinto sílabas. Continuando, con el uso de las letras. Siempre estoy entrando con lo que es lo de la ortografía. El uso de la B, para saber cómo se utiliza lo que es la letra B. Se escribe B delante de cualquier consonante y en las palabras terminadas en B. Por ejemplo, blanco, bloque, mueble, blusa, brazo, brillar, subrayar, pueblo, broma o bruja. Como segundo, se escriben con B todas las palabras que empiezan por bu, bur, bus, bibi. O sea, burro, boque, burbuja, burla, buscar, busto, biblioteca, bibliotecario. Todas estas son palabras que se pueden formar con la letra B. Esto sentiría yo que es muy fácil, pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando se utiliza la letra V. Vuestro, vuestra, vuestros
y vuestras, que también muchos de nosotros la llamamos B, pero podría llamarse de las dos formas, V o B. En el 3 encontramos lo que es cuando se escriben con B. Las palabras que empiezan por bi, bis y bis, que significan dos o dos veces, abo, abo. Y ahí nos da el ejemplo de bienio, bicolor, bisabuelo, bisiesto, bisnieto, bizcocho. O sea, esto significa dos veces. Por ejemplo, cuando hablamos de bisabuelo, o sea, hay dos abuelos. Por eso también de esa forma se utiliza la letra B. Ahí no va la V. Ahí vemos una diferencia. En el 4 dice, se escriben con B las palabras que empiezan por vea, bien, bene. Y es ahí donde decimos como por ejemplo Beatriz, cuando utilizamos vea. Bien, como bienestar. Y bene como beneficio. Encontramos excepciones como es vea, o sea, ya no es vea con B grandes de Beatriz, sino que ya de ver, vea, veas, veamos, vean. Está el viento, vientre, Viena, venerar, Venezuela, Venecia. Ahí son excepciones. ¿Por qué? Porque a comparación de las otras que veíamos en la parte 4, en el numeral 4, que dice que se escriben con B las palabras que empiezan por vea. O sea, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque son excepciones que ya se escriben con la letra V. En el numeral 5 dice, se escribe con B las terminaciones en aba, abas, aba, abamos, abáis, aban, del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos. Ejemplo es, amábamos. Ahí va incluido donde está en el numeral 5, el cuarto, ábamos, amábamos. Cantaba, ahí va, aba. Saltabais, abais. Y iba, iban, íbamos, y etcétera, etcétera. En el numeral 6 encontramos también que se escriben con B todas las formas de los verbos terminados en haber, en vir, huir y de los verbos beber y beber y deber. Por ejemplo, haber, deberán, subíamos, atribuye. Excepciones son como hervir, servir, vivir y precaver. O sea, son excepciones porque ya no se aplican como cuando decíamos de precaver. Por ejemplo, haber ahí arriba se utilizaba con B grande, por decirlo, en hacer o una manifestación ya con la letra B. En cambio ahí estamos utilizando lo que es la letra V. Por eso es que dice según las formas de los verbos terminados, o sea, en esas palabras. El 7 dice, se escribe con B todas las palabras terminadas en bilidad, bundo o bunda. Muy bien. El uso de la V. Ya aquí vamos a encontrar, por ejemplo, una comparación de que nos llegarán a hacer como encontrar las diferencias de la B con la V. A ver, ¿cómo es el uso de la V? Dice el número 1. Se escriben con V los tiempos de los verbos, cuyo infinito no tiene B ni V. Por ejemplo, tuve, tuviese, estuve, anduviera, voy, vas y va. Hay excepciones. ¿Por qué? Porque los
Pretéritos imperfectos de indicativo son be. En el segundo dice, las palabras que empiezan por na, ne, ni, no. Por ejemplo, navaja, nevar, nivel, novio. Ninguna palabra va a llevar que lleve na, ne, ni, no. Y se va a colocar con B grande. Y ahí es una falta ortográfica. Eso se tienen que irlo tomando en cuenta. Si alguno tiene su cuadernito ahí, irlo anotando porque se parece en el examen. Ya ustedes ya van a saber que eso se los dije. Muy bien. Las palabras que empiezan también por ya, por ye, por yo, por you, pero con doble L, con pre, pri, pro o pol. Por ejemplo, polvo. Ya ustedes ya saben que no lo van a escribir con B porque empieza con pol. O sea, tiene que ir con V. Polvo. Ah, pero hay excepciones cuando se habla de probar, probable o probete. Dice el número 4, las palabras que empiezan por vice, villa o di. Por ejemplo, el vicepresidente va con V. Viceversa, V. Villano, biencico. Divertir, divisor. Todas esas que empiezan con di, ustedes ya tienen que saber que la que le sigue es una V. No tiene que ser una B. Pero hay excepciones. Esas 3 excepciones sí tienen que también guardarlas. Cuando sea dibujo, dibujar o dibujante. Ahí hay excepciones. Hay otras palabras que empiezan por eva, eve, evi, evo. Por ejemplo, eva, evaluar, evento, evidencia, evitar, evocar, evolución. Todas esas tienen que ir con V. Hay excepciones. Ébano, ebanista, ebanistería. Muy bien, el número 6 dice, después de las consonantes B, la D y la N. Hay ejemplo, por ejemplo, obvio. O sea, hasta la misma palabra es obvio que no pueden ir 2 B en la palabra obvio, sino que siempre que la consonante sea una B, la que le sigue es una V. Subvención. Adverbio. Cuando sea una D y la palabra ya ustedes tienen, por ejemplo, una que no está ahí, bueno, advertir si está, entonces ya lleva la D, pero la que le sigue es la V después de la consonante. Enviar. Invasor. Ya ahí ustedes ven que después de la N va la V. Las palabras terminadas en venir. Por ejemplo, venir, intervenir, porvenir, devenir. Ya eso no se les tiene que olvidar que toda palabra que lleve venir, siempre, ¿verdad? Va a ser en uno. Los adjetivos y muchos sustantivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ive, ivo. Por ejemplo, lava, grave, esclavo, nueva, nieve, nuevo, negativa, detective, adjetivo. Ahí vemos que todas esas palabras, pues todos esos adjetivos y muchos sustantivos terminados en esas letras ya se sabe que son V. Pero hay excepciones. Por ejemplo, lavabo, se ve poco. Criba, arriba, cabo, rabo, árabe,
sílaba. Las palabras terminadas en viro, vira, íboro, íbora, y los verbos enervar, volver y compuestos de mover. Ejemplo: triunviro, elvira, carnívoro, herbívoro, observar, reservar, volver, resolver, mover, remover y conmover. Hay excepciones cuando se refiere a víbora, deservar, exacerbar. Esas son las excepciones. Pero hay palabras homónimas con B y con V. Tenemos que recordar que las homónimas son palabras que suenan igual, pero son de escritura distinta. Por ejemplo, aval es un fruto. Aval es una garantía. Acervo es duro y acervo es montón. Boca es un portaequipajes. Vaca, perdón, es un portaequipajes y vaca es un animal. Imagínense, o sea, dependiendo a qué se están refiriendo. Por ejemplo, si le dice, alcánzame la vaca, ustedes ya saben de que no va a ser la vaca con V que van a colocar en la oración. O por ejemplo, ese día me alcanzaste la vaca. No va a ser la vaca el animal porque tal vez sea, o bueno, solamente si vaya con un lazo y que esté la vaca ahí y que ya le manifiesten en la oración. Pero mientras tanto va a ser una vaca de portaequipajes. Vacante de vaco y vacante de no ocupado. Vacía de palangana y vacía sin nada dentro. Vacilo de microbio y vacila de vacilar. Válido de balar y válido de favorito el rey. Balón de pelota y balón habitante belga. Y varón, título nobiliario y varón de masculino. Muy bien. A ver, según todas, pero todas las diferencias de la B y la V, ¿qué preguntas tienen ustedes? Hay 13 asistentes a esta videoconferencia. Bueno, entonces ustedes pueden hacer sus preguntas en el área de mensaje y para eso empezar a debatir. A ver, vamos a empezar a contar los segundos. Entre más preguntas hagan, mejor se va a poner la videoconferencia. A ver, ¿alguien tiene preguntas? Alex, Arelí, Carolina Guardado, Claudia Mejía, Eduardo Guerrero, Lice Luna, Jonathan Larín, Liliana Córdoba, Paola, Valeria Vargas, Verónica y Vladimir. A ver, bienvenidos y muestren sus preguntas. Todas sus dudas que tengan. Bueno, entonces procedo yo a hacerles una preguntita. Así, veamos. Vamos a ver. Giselle Luna está escribiendo un mensaje. A ver qué escribe Giselle antes de que yo haga la pregunta. A ver quién más se anima a preguntar. Hola, me llamo José Tomás.
Hola, me llamo José Tomás y esos ejemplos son exactamente los que van a estar en el examen. Pues no, la verdad no sé. Ahí será sorpresa. Puede que venga más de algún ejemplo, qué sé yo. Así que es de estar pendiente. Hola, cuando escribimos una oración con el uso de la V, debemos aprender a usar primero los consonantes. Así es. Tenemos que saber, o sea, tenemos que saber cuáles son los consonantes, cómo se compone, cómo estudiarlos en temas, en próximos temas o en próximas videoconferencias les explicarán qué son los consonantes. Y ustedes van a saber, bueno, las letras en sí, o más bien para saber qué es un consonante tenemos que saber qué es que tiene una relación con otra cosa, exacto. Tenemos que saber en qué consiste la oración para poder nosotros saber con qué B va, o sea, con la B o con la V. Vamos a ver alguien, la, creo que se le ha encendido el audio, pero quizás por error porque ya lo apagó. Veamos, ¿puedo tomar guías en internet sobre lo que nos está mostrando? Sí, a veces muchas páginas en internet son muy confiables, pero no todas. Así que es mejor, bueno, leer el material que está publicado en el aula, aulacn.ues.edu.sv, y ahí ustedes al descargar el material estudian un poco y las dudas que les queden, publíquenlos en los foros que nosotros como tutores publicamos cada semana, todas las semanas hay un tema diferente. ¿Son diferentes los temas de las videoconferencias? Sí, todos los temas son diferentes, o sea, independientemente de todas las materias. Gracias, me ha servido de mucho este video conferencia, ya que yo salí de bachillerato hace 10 años y ya me estoy actualizando. Muy bien, Tomás. Bueno, Paola está escribiendo. A ver, más preguntas sobre el tema. Quisiera saber si... Vamos a ver si... Si quedó claro con lo del uso de la V, debemos aprender a usar primero las consonantes. Veamos quién más tiene preguntas. Paola está escribiendo y Valeria. Dice Paola, si los consonantes o el complemento son las sílabas. Supongo que se está refiriendo que si las consonantes son partes de las sílabas. Acordémonos, esta era una pregunta que les tenía formulada, que dentro de las letras entran lo que son las sílabas. ¿Y qué son las sílabas? Bueno, las sílabas son prácticamente las letras, es lo que da a entender que son los caracteres escritos que se pronuncian en una sola emisión de voz. O sea, en cada sílaba debe encontrarse por lo menos una vocal.
Hola, dice, vine algo tarde, así que me preguntaba si podía repetir alguna manera de diferenciar las relaciones entre las palabras con la D y con la V. Mencioné varias adjetivos, varias sílabas, varias consonantes que pueden ser a diferencia. Por ejemplo, en estas últimas, veamos. Cuando las palabras empiezan por vice, villa o di, ya eso ya tienes que saber que no hay excepciones. Siempre las que empiecen de esa forma es porque la que le sigue después de di es una V, a excepción de dibujo, dibujar y dibujante. Cuando las palabras empiezan por Eva, Eve, Evi o Evo, se sabe que es una V y no es una V. Y así sucesivamente todas las diapositivas. En los foros también estaremos publicando cada una de las diferencias. Así que te animo, Valeria Vargas, a participar. Y no prosigo más a retroceder las diapositivas porque falta mucho. Son prácticamente 39 diapositivas y vamos por la número 12. ¿Cómo puedo agregarme a un foro para empaparme sobre este tema? Bueno, para empaparte en los foros sobre este tema tú tienes que entrar al aula. Se los voy a anotar con esto. Ya ustedes al entrar aquí tuvieron que entrar al aula. Cuando entran al aula se encuentran con el curso de lenguaje y literatura. Ahí ustedes van a poder ingresar a cada uno de los temas como foros. Pero también hay un video de inducción que aparece al inicio cuando entras al aula. Aparece el video de inducción y ahí te da paso a paso de cómo ingresar a los foros. Muy bien, entonces voy a hacerle una pregunta muy fácil, pero demasiado fácil. ¿Qué componen las letras? ¿Qué componen las letras? ¿O qué son parte de las letras? Esa ya la había mencionado, pero quiero que quede muy claro. Las sílabas, muy bien. Muy bien, las sílabas, dice Jonathan Marín. Vamos a ver, ¿cuáles son las excepciones cuando se empiezan palabras con todos aquellos caracteres y formas tipográficas? Muy bien su definición, José Luna. Vamos a ver, ¿cuáles son las palabras que se escriben con B? Unos dos ejemplos. Y empiezan con bis, bi. O sea, ahí claramente está con B, pero no es para hacer la diferencia con... Hola, buenas noches, sí, Villa y Villano. Villa y villano, pero esa va ¿con qué B? Porque hay personas que le llaman B y V, pero hay otras que le llaman B y B. Así que vamos a ver, ¿con la V o con la B? Con la V, perdón. Ah, vale. Pero ahorita yo estoy preguntando también con la B. ¿Cuáles son de las que se dice bis y bi? Dos ejemplos. Vamos a ver, Eduardo, di dos ejemplos con bis y bi. Pero que no sean con V.
sino que con B. Bis, hasta yo mencionaba que son, cuando decimos bis, es que se refiere 2 veces. Y yo di ejemplo. Bizcocho, vaya, muy bien. Bilateral, exacto. ¿Por qué? Porque se refiere 2 veces. Bisector, muy bien. Ya dijeron varios ejemplos. Vamos a ver, ¿con qué letra se escribe? ¿Con B o con V? Cuando se dice Beatriz. Ese está muy fácil. Hola, sí, con B de burro. Sí, con B, muy bien. Cuando decimos a ver, a ver. Liliana Sí, Corso. con B también termina, con B, a ver, con A, B. con B, los que le están poniendo con V, déjenme decirles que está muy, pero muy mal. Tiene que ser con B. A ver. Muy bien, veo que sí están contestando. Bueno, más adelante vamos a hacer muchas más preguntas, pero tenemos que continuar. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Ahí vamos. No. Suena casi igual. A ver, hay una diferencia cuando hacemos pausas. A ver. A ver. También eso es parte del habla. Muy bien. Y cuando decimos a ver, y eso también implica, Vladimir, cuando hacemos oraciones. Por ejemplo, si decimos voy a ir a ver el paisaje. Voy a ir a ver el paisaje. A ver. Muy bien, continuamos. Ahí veo que dicen es verdad. Ok. Con la letra H. ¿Cómo se usa la H? Se escribe con H las palabras que empiezan por U o más vocal. O más vocal. Por ejemplo, humano, humo, húmedo, humilde, humor. Todas las palabras que empiecen con U y más una vocal, es seguro que tiene que comenzar con H. Así que anoten eso. Humano, humo, húmedo, humilde, humor. Ahí va un y le sigue una vocal. Por eso va con H. No puede ser humo y sin H. ¿Por qué? Porque se pronuncia u, y sigue una vocal, ya ustedes ya tienen que saber que es con H. Si en el examen les aparece humo y sin H y otra con H, ustedes ya van a saber que la que le sigue una vocal aún, entonces lleva H. Muy bien. La 2 dice, las palabras que empiezan por UE, UI, IA, IE y sus derivados y compuestos como, ejemplo, hueco, huir, hiato, hielo. Seguro que las palabras que empiezan con S, UE, UI, IA, IE, llevan H. A excepción, osario, oseo, ovario, óvulo, ovoide, oval, ovíparo. De hueco, oquedad, orfandad o orfanato. Son las únicas excepciones. Otro ejemplo son hipérbole, hipopótamo, hidroavión, higrómetro, homicidio y hospedaje. En el número 4 encontramos las palabras que empiezan
con hecto, 100, hecta, 7, hexa, de 6, hetero, distinto, homo de igual y helio y sol. Por ejemplo, hectómetro, hectadro, hexágono, heterógeno, homófono, helio. Las palabras que empiezan con er, or, is, ol. Por ejemplo, hermano, hormiga, historia, holgazán. Hay excepciones como por ejemplo ermita. Imagínense, está esa excepción en er. Pero si no, ya sabemos que todas las demás son como por ejemplo hermano, que tiene que comenzar con H. También en el número 6 encontramos todas las formas de los verbos cuyo infinito lleva H. Por ejemplo, has, ha, abre, haciendo, hecho, haré, hablé, hablaré. Muy bien, ahí terminamos con el uso de la H. Y continuamos con la letra G. Se escriben con G las palabras que empiezan por in y después de N o R. Por ejemplo, ingerir. Ahí encontramos que empieza con in y la que le sigue es una G. Ángel. Y hay excepciones como injertar, injerto, canjear, canje, extranjero, monje, tarjeta. Las palabras en las que la G precede a otras consonantes son, por ejemplo, los grupos consonánticos. Cuando se dice gracia, glaciar, dogma, digmótica, siglo, segmento, agnosticismo, benigno, repugnancia, amígdala. Son las que las palabras le procede otra consonante. También cuando los verbos acabados son en ger o en gir, excepto terger, mejer, remejer, retejer y destejer. Y ahí dicen todos los demás. Pero cuando se incluye, por ejemplo, en proteger, encoger, encoger, emerger, etc. Cuando las palabras que empiezan por geo o por ges, cuando son, por ejemplo, geología, geometría, gesticular, gesta, gestación. Y también las palabras que terminan en gético, por ejemplo, genaria, geneogénica, genio, genito, etcétera. Y ahí ustedes pueden ir viendo las demás. Angélica, evangélica. Y ahí se pueden ir utilizando cada una de esas palabras. Las palabras que terminan en génico, en ginal o en guía. Y ahí encontramos más ejemplos como magia, hemorragia, regia, estrategia, frigia, estigia. También las palabras acabadas en logia, cogia, ogía y sus derivados. Por ejemplo, demagogía, filosofía, antropología, psicólogo, agogía, pedagogía. También las palabras terminadas en algía, por ejemplo, cefalagía, mialgía, gastrología, neurología y nostalgia. Y las palabras acabadas en gente, engencia, excepto magencia. Por ejemplo, agente, inteligente, regente. Y también otro literal, como todas las palabras que empiezan por ar y le sigue el sonido X. Por ejemplo, orgía, orgiástico, orgivense.
Y ahora vamos con lo que es el uso de la J. Se escribe con J las palabras derivadas de otras que tienen una J ante A, ante O, ante U. Por ejemplo, cajero, rojiza, cajetilla, fajita, bajero, fajero. Y las palabras que acaban en aje, eje, excepto ambajes, analaje y folaje, saje, coloje, compaje, meje y greje. Por ejemplo, los ejemplos son cuando terminan en aje, cuando es en eje, hereje, garaje, arribaje, encaje, marcaje, trucaje, etc. Las palabras que terminan en geria, por ejemplo, cerrajería, relojería, cajería, no olvidar que todas estas ustedes podrían ir anotándolas para que se recuerden, más que todas esas que no llevan excepciones son más fáciles de aprenderse. También las formas verbales de los verbos cuyos infinitos acaban en jar, en jer o en gir, por ejemplo, ataje, tejía, tujían, tujió, atajo, retaje. Y los verbos terminados en gear, excepto aspergear, y sus formas verbales, por ejemplo, carcajear, rodajear, etc. El pretérito perfecto simple o indefinido, por ejemplo, el pretérito imperfecto y el futuro de subjuntivo de los verbos, por ejemplo, traer, decir y sus derivados. Por ejemplo, dijeron, dijesen, dijeran, trajeran, trajese y contradijeran. El pretérito perfecto simple o indefinido. Para algunos, como un compañero decía ahí de que hace 10 años que salió del bachillerato, pues esto, estar en las videoconferencias, vas a ver que es un pretérito perfecto simple o indefinido. ¿Por qué? Porque en las próximas videoconferencias les van a dar definiciones de qué significa cada uno. Por ejemplo, cuando se dice condujiste, redujese, adujere, tradujere, indujese. Ahí encontramos eso. Pero hay palabras homónimas con G y con J. Y es ahí donde empieza lo que nosotros nos quedamos, que no sé con qué letra va, si con J o con G. Por ejemplo, cuando dice agito, del verbo agitar, o agito de un ajo pequeñito o pequeño. Jeta, natural de un pueblo vecita. Ojeta, cara, hocico. Ustedes ya saben a lo que le llaman la gente jeta, pero ¿con qué significa natural de un pueblo vecita? Gira, es una excursión, verbo de girar. Y gira es una merienda, es un descosido. Grajea es una pastilla y grajea con J es del verbo grajear. Ingerir es tragar, ingerirse es inmiscuirse. Vejete es del verbo vegetar y vejete con J es diminutivo de viejo. Ahora vamos con la C, la S y la Z. En muchas zonas donde se utiliza el castellano, sobre todo en Andalucía, Canarias y América, se produce el ceseo al pronunciar la Z y la C como S. Pueden surgir dudas ortográficas. Esas dudas son más frecuentes cuando se trata de palabras que se distinguen solo por dichas letras. Muy bien. Y vamos con lo que es la R y la doble R. Se escribe una R al principio y al final de una palabra. Al principio suena fuerte y al final suena suave. Por ejemplo, ramo, rico, rana, rumor, calor, temer o amar. Después de las consonantes, cuando la I, la N y la S suena fuerte. Por ejemplo, Enrique, alrededor, Israel.
Después del preligio sub, subrayar o subrayado. En las palabras compuestas separadas por guión, cuando la segunda palabra lleva una R. Hispano, romano, grecorromano, radioreceptor. Sonidos de la R y la R suave, por ejemplo, puro, cara, coro, floro, Teresa, prima, etc. R fuerte, carro, perro, barro, cerro, rata, rosa. Y se escribe doble R cuando va entre vocales. Barril, arrojar, arriar, arriba, errar, garra, cor. Es ahí cuando entendemos nosotros, por ejemplo, cuando se dice rana, una R. Cuando decimos barro, se escucha el doble R. Es prácticamente cuestión del sentido del oído, porque ya ahí escuchamos lo que es esa doble R muy fuerte. Exacto, los temas de las videoconferencias son los mismos temas que vienen en el aula. Sí, a cada tutor se nos asigna los mismos temas que están asignados en el aula. Sí, lo que está preguntando. X. Se escribe con X las palabras que empiezan por extra o ex. Preposiciones latinas cuando significan fuera de o algo que ya no se tiene. Por ejemplo, extraño, extranjero, extraer, existir, extremo, exministro, exalcalde. O sea, se utiliza prácticamente cuando ya es, por ejemplo, algo que ya pasó o fuera de. Entonces, cuando algunas personas utilizan mi exnovio, mi exnovia, ahí ya se sabe que va con X, no alguien lo va a venir a poner con S, ¿verdad? Se escribe X delante de las sílabas pla, pli, plo, pre, pri y pro. Explanaba, explicar, explotar, expreso, exprimir, expropiar. Pero hay excepciones como expliego, que ahí sí va con S. Otras palabras que se escriben con X, por ejemplo, texto, textil, léxico, síntesis, oxígeno, óxido próximo, oxeo, nexo, sexo, axioma, y etcétera, etcétera, etcétera. Taxi, por ejemplo. Se escribe Y o Y al principio de palabra cuando va seguida de vocal. Por ejemplo, ya, yo, yeso, yate, yacimiento, yegua, yen. Al final de la palabra, si sobre la letra no recae el acento, por ejemplo, ay, hoy, rey, ley, muy, fue, convoy, voy, soy, estoy. Si no hay acento, no recae sobre él. En los plurales de las palabras que en singular terminan en I, en Y o en Y. Ejemplo, leyes, reyes, bueyes. Excepciones, jerseys, grigáis. La conjunción copulativa de la Y es ejemplo, Pedro y Juan, Isabel y María. No vaya a venir alguien y poner Pedro y Juan y con la I latina que le llamamos nosotros en medio. No. En los tiempos de los verbos cuyo infinito no llevaba ni y ni ente. Por ejemplo, poseyendo, oyese, cayó, vaya, creyó, huyó, recluyó. Hoy sí. Volvimos a lo que es el área de debate. A ver ustedes, ¿qué preguntas me tienen? Se vale preguntar.
no se queden con la duda. A ver, los 12 participantes que están todavía en línea pueden participar, debatir. Paola está escribiendo un mensaje. Muy bien. Pueden hacer todas las preguntas que crean convenientes. ¿Es necesario aprenderse las excepciones y todas las reglas? Es lo más preferente. Aprenderse por lo menos las reglas. Ya las excepciones son pocas. Si ustedes se acuerdan de las reglas, prácticamente ahí está todo, porque si ya al estudiar más bien el material y al ver las pocas secciones que son, ya ustedes se van a recordar de las palabras y al verlas en una oración, ya van a saber cuál es. Puedo hacer un vistazo rápido de todos nuevamente. Muy bien, aquí estamos con la... Ahí estamos en la R y la doble R. ¿Podría una sección confundirnos en el momento del examen? Depende cómo sea el autor de los exámenes. Si lleva dolo, sí. Ahí vamos a saber si. Podría ser que les pongan algunas excepciones, pero yo creería de que van a ser oraciones y que ustedes van a tener que distinguir, por ejemplo, entre la R y cuáles son las palabras, cómo está correctamente escrita, por ejemplo. Vamos a ver, dice hola, y errar va con H o sin H. Yo creo que ahorita así como lo ha puesto usted, es errar de cuando se ha cometido un error. Y error va sin H, errar. Errar, la palabra viene de error, así que va sin H. Desde el inicio, si no es mucha la molestia. Quiere ver las diapos desde el inicio. Bueno, Arely, te comento que si tú observas, son 39 diapositivas y vamos por la 23 y ya llevamos una hora en la videoconferencia. Por cuestiones de tiempo quiero darte una buena noticia. En la plataforma de Urani US, que ahí se les va a compartir en los foros los links de las videoconferencias, ustedes la van a poder ver en YouTube. Todas estas videoconferencias están publicadas en YouTube. Así que si tú te perdiste de algo porque ya son, imagínate, son 23 diapositivas atrás. Si tú vas a ver esas, si quieres recobrar o recordar, ya tú te vas a YouTube y ya encuentras lo que es.
las videoconferencias desde el principio. Sí, en el material didáctico están, ahí están. De modo que básicamente la pregunta en el examen sería la diferencia de una regla de la otra. Podría ser, aunque yo creería que más bien son oraciones, porque en eso consiste la ortografía, encontrar que en las oraciones ustedes sepan diferenciar cuál va con esta letra y cuál va con la otra. Pero sí, es muy necesario que ustedes se aprendan las reglas, que tal aparezca más de una u otra. Así ustedes van a saber. Ok, vamos a empezar con las preguntas, ya que ustedes ya no podemos debatir más, a ver qué más. Para diferenciar entre la R y la doble R, díganme dos palabras con R y dos con doble R. Pueden escribirlo así. Dos con R y dos con doble R. Carisma, cara. Con R, muy bien. Ramo, reír. Y con doble R, carro, carretera. Guitarra, tropo. Con doble R. Si digo la oración, el niño arrojó los dulces. El niño arrojó los dulces. ¿Va con doble R o con R? A ver, hagan preguntas. Perdón, contesten esta pregunta. Arrojó, doble R. Muy bien, Liliana Córdoba. Eduardo, más, Giselle. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando decimos que se escriben palabras cuando empiezan con extra o con ex, ¿qué palabras podrían ser? Muy bien, Jonathan. Muy bien. Expresidente, extranjero, cuando se refiere a algo que ya está fuera de extranjero, extraterrestre. Muy bien, muy bien. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando. Muy bien, vamos a seguir avanzando con lo que es esta videoconferencia. Ahora vamos a otra etapa. Ya identificamos lo que son las diferencias entre las letras que tienen concordancia o que son muy similares en la forma de escucharlas o a la manera de que al escribirlas nos puede confundir. Ya lo estudiamos, que son todas aquellas letras que ya estuvimos viendo. Ahora vamos con las reglas ortográficas. El uso de la mayúscula. La mayúscula se usa al principio de un escrito. Siempre, cuando se va a iniciar, aunque sea una oración, un párrafo, la primera es mayúscula. Después de un punto y seguido o un punto y aparte. Siempre la primera va a ser una mayúscula. A excepción cuando sea una coma. ¿Verdad? Un punto y coma. Ahí sí es en minúscula. También es en mayúscula cuando escribimos nombres propios. Y cuando son nombres dados a animales. Por ejemplo, si yo a mi perrita le llamo Perla, va con P, mayúscula. Cuando escribimos nombres propios, Diana, por ejemplo, mi nombre de mayúscula. Los nombres geográficos, los atributos divinos como santo, redentor, monseñor, pastor, Dios, los sobrenombres, los títulos de obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Todo eso va en mayúscula. ¿Por qué? Porque es un título de honor. Los títulos de dignidades y autoridades. Secretaria, gerente de ventas. Aunque saben que en esta podría variar. ¿Por qué? Porque la Real Académica Española, que es una de las principales en las reglas de la ortografía, dice de que bien se puede escribir con minúscula cuando está dentro de una oración, cuando sea un cargo así. Por ejemplo, el presidente puede ir en minúscula porque se refiere a un cargo. Los números romanos tienen que ir en mayúscula. Los nombres de instituciones, algún colegio o algún, por ejemplo, asamblea legislativa, tiene que ir A mayúscula y la L mayúscula. Los nombres de las ciencias, la biología, la psicología, la sociología, la filosofía, etc. Generalmente, después de 2 puntos, también muchas personas, o sea, generalmente sí tienen que ir con mayúscula. Ahora vamos con la acentuación. En nuestra lengua debemos diferenciar 2 acentos. El acento fonético o prosódico, que es la mayor intensidad de pronunciación de una sílaba, llamada sílaba tónica o acentuada, frente a la sílaba atona o inacentuada. También en el literal B, el acento ortográfico o tilde, que es el signo gráfico. Ahí pueden ver la tilde que se sitúa sobre el núcleo de la sigma silábica y se omite en otros, según una serie de reglas que veremos inmediatamente. El español posee acento libre y esto permite que la posición del acento e intensidad haga posible la distinción del significado. Así, por la posición del acento podemos distinguir ánimo, animó, líquido o líquido, práctico, practico o practicó, límite, limité o limité. Ahí encontramos las diferencias con las tildes. Por la posición del acento, las palabras se dividen en palabras agudas. Ejemplo, mamá. Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal, en A, I o U, en N o en S. Bebé, jabalí, dominó, champú, volcán o compás. Las palabras graves, cuando las llanas llevan tilde, cuando terminan en consonante que no sea N, ni o sí, o S. Ejemplo, árbol, carácter, césped, álbum o Pérez. Palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre. Por ejemplo, bárbaro, húmedo, médico o cuéntame. Las sobresdrújulas son palabras cuya sílaba tónica es alguna de las anteriores de la penúltima. En castellano no hay ninguna palabra simple sobresdrújula, ya que se da cuando un verbo está incrementando con los pronombres endíticos, es decir, pronombres atonas que se unen al final del verbo. Por ejemplo, cuéntaselo, comételo, comprámela, regalásela. Las letras mayúsculas llevan tilde como las demás. Ya solo porque está en mayúscula, no le voy a poner, no, tiene que llevar tilde. Ángeles, ángel, África, Ávila. Los infinitivos terminados en eir, oír llevan tilde. Reír, oír, desoír. No llevan tilde los infinitivos terminados en huir, derruir, atribuir. Esos no llevan tilde. Muy bien, vamos con otro tema que es la puntuación. El punto. El punto es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales en español.
Además, en la mayoría de los lenguajes escritos en el alfabeto latino, se escriben sin dejar espacio. Son el carácter que precede, pero dejando un espacio con el carácter que sigue a continuación, a no ser que dicho carácter sea ciego. Existen tres clases de punto: y seguido, punto y final, punto y aparte. Generalmente indica una entonación descendente. El punto y seguido separa enunciados dentro de un párrafo. Quiere decir que se continúa escribiendo a continuación del punto. No se va a ir para la otra línea, ¿verdad? O va a dejar una línea de por medio. No. Se sigue, es continuación. Punto, se deja un espacio y se continúa. Por eso dice punto y seguido, o sea, lo va siguiendo la letra. Punto y aparte. Separa dos párrafos de contenido diferente dentro del texto. A continuación hay que comenzar a escribir en línea distinta. Para seguir las normas se debe colocar sangría a la primera línea del texto del nuevo párrafo. O sea, dejar un espacio. Digamos, hay un punto y aparte, una línea de por medio, dejar una media sangría y empezar. Muy bien, vamos con el punto y final. Siempre se coloca al final. Termina usted de escribir punto y final, terminó. No es correcta la denominación punto y final creada por analogía de las correctas punto y seguido y punto y aparte. También se usa el punto para indicar que la palabra anterior es una abreviatura. En este caso se escribe la abreviatura seguida del punto y se continúa escribiendo de forma usual. Esta última clase de punto no se aplica a determinadas abreviaturas como puntos cardinales, acrónimos o medidas que se consideran símbolos. Exacto. Por ejemplo, cuando voy a escribir etcétera, pero yo solo quiero poner la E, la T y la C. Tiene que llevar un punto siempre. etc. punto. Se escribe punto detrás de las abreviaturas, como ya decía, etc., señor, la D, la de doctora, señorita, señora, de doctor. En las cantidades escritas con números para separar las unidades de mil y de millón, ejemplo, 1580, 21.750, 21.750, perdón, 1.580, 12.435. Punto 565, no se pone punto en los números de teléfono, en los números de los años y en los números de página. Si a usted le aparece una pregunta en el parcial que diga, en los números de página usted puede poner punto, no. En los números de los años se puede poner, por ejemplo, en 1980, ¿va a llevar punto? No. Cuando se cierran paréntesis o comillas, el punto irá siempre después de los números. Le respondieron que era imposible atenderlo. De ahí, atrás de las comillas, va el punto. Cuando se cierra paréntesis, después del paréntesis se pone el punto, no antes. Hay personas que tienen el error de poner antes el punto, antes de las comillas. Eso no es correcto. Es después. La puntuación es imposible entenderlo, lleva muchos años en la empresa. Punto después. Después de los signos de interrogación y admiración, no se pone punto. ¿Estás cansado? Sí. Después de decir sí lleva punto, porque ahí no cerraba ningún signo. ¿Qué pronto has venido hoy? Ahí no lleva signo, no lleva punto. Si lleva signos de interrogación o admiración, no llevan punto. Muy bien, continuamos con la coma. La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Se escribe sin dejar espacio de separación con el carácter que precede, pero dejando un espacio con el carácter que sigue a continuación. Usted, si termina una oración, no va a poner una coma. No, tiene que poner un punto. La coma es dentro de la oración, dentro del párrafo. Por ejemplo, María volvió a casa. Hizo los deberes, cenó y se fue a la cama. Si nosotros no pusiéramos coma, diría, María volvió a casa, hizo los deberes, cenó y se fue a la cama. Rápido.
Entonces no hace ninguna pausa. Mi casa tiene muebles, mesas y 4 camas. Ahí lleva la comida. Una pausa. Hay tendencias que emiten su uso para separar dos miembros independientes de una oración. Haya o no confusión entre ellos, siempre y cuando sean realmente independientes. Pues si no, estaríamos en el caso anterior. Los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. También se utiliza para delimitar o aislar una aclaración o inciso, palabras u oraciones incidentales. Nacho, mi primo, acaba de conseguir su primer empleo. Las locuciones conjuntivas o adverbiales, ya sea suposición, van precedidas y seguidas de coma, tales como en efecto, es decir, en fin, por consiguiente, y siempre llevan una coma. El punto y coma, se usa el punto y coma para separar oraciones en las que hay coma. Por ejemplo, llegaron los vientos de noviembre, glaciales y recios. Punto y coma. Arrebataron sus hojas a los árboles. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una coma de los vientos, entonces seguimos hablando de los vientos. ¿Pero qué? Pero continúa ya no con una coma, porque sería como que estamos hablando de los glaciales y los recios, sino que ya se está hablando otra vez del viento, arrebataron sus hojas a los árboles. 2. Antes de las conjunciones adversativas más, por ejemplo, más, pero, aunque, etc. Si la oración es larga, si es corta, se puede usar la coma. Todo en amor es triste, más triste y todo, es lo mejor que existe. Ahí lleva una punto y coma porque ya no se continúa. Antes había unas conjunciones y unas adversativas, por eso es que no se coloca una coma. Delante de una oración que resume todo lo dicho con anterioridad. El incesante tránsito de coches, el ruido y el griterío de las calles, todo me hace creer que hoy es la primera jornada de todo. Ahí encontramos y identificamos el punto y coma. Tal vez en el examen les aparezca como ustedes, dónde colocar el punto y la coma, después de qué palabra o qué sé yo. Para separar oraciones y justapuestas tendremos que cerrar el negocio, no el ventas. 2 puntos, se escriben 2 puntos para iniciar una enumeración. Las estaciones del año son 4. Ahí dan 2 puntos. ¿Por qué? Porque ya voy a empezar a hablar de una enumeración. Primavera, verano, otoño, invierno. En los encabezamientos de las cartas, mi querido amigo, mi querido hermano, un gusto saludarle. Los puntos, qué sé yo. En el saludo de comienzo de un discurso, señoras y señores, los puntos. Para reproducir palabras textuales, ya os dije el primer día, tener mucho cuidado para reproducir palabras textuales. Para recordar, podría ser en esa oración. Después de palabras o expresiones como por ejemplo, los puntos, declaro, los puntos, certifico, ordeno, expongo, explico. En la zona ecuatorial hay ríos muy importantes, por ejemplo, el Amazonas, el Congo. Para llamar la atención o resumir lo anterior, dice el sexto ejemplo, lo primero de todo vean la plaza mayor. Una vivienda ha de estar limpia, arreglada, atiriada y soleada, en una palabra, habitable. Los puntos suspensivos, se escriben puntos suspensivos cuando se omite algo, se deja la oración incompleta. Dime con quién andas. Y ahí se ponen puntos suspensivos porque ya se dejará la oración incompleta, pero como para que lo diga la otra persona. Y te diré, para indicar duda, inseguridad, temor o sorpresa con una forma de expresarse entrecortada. Bueno, punto suspensivo. A veces uno lo utiliza mucho cuando está molesto y ya no quiere, digamos, mira, ¿te parece si me pongo tu vestido, tu hermano? Bueno, y punto suspensivo. Ni modo, ¿verdad? En realidad, quizá es posible. Cuando se deja sin completar una enumeración, tengo muchas ganas
muchas clases de flores, rosas, claveles, y ya se van las siguientes puntos suspensivos. Cuando se quiere dar emoción. Y en lo más interesante, se apagó la luz para dejar algo indefinido o indeterminado. El paréntesis. Se usa el paréntesis para aislar aclaraciones que se intercalan en la oración, lo mismo que el guión. Las hermanas de Pedro, para no poner Clara y Sofía, llegarán mañana. También si omitimos Clara y Sofía, la oración siempre se lee, o sea, el paréntesis sirve como para omitir o para aclaraciones, nada más para que estén ahí intercaladas. Pero igual se lee, las hermanas de Pedro llegarán mañana, aunque esté el paréntesis ahí. De igual forma, cuando nos referimos, cuando decimos que para separar de la oración datos como fechas, páginas, provincias o país, se lee en Machado y ahí queremos poner el número de página. Está esta importante poesía, el Duero pasa por todo. Y ahí pone el autor Zamora. Al añadir alguna cantidad en números o equivalente en letra o viceversa, la factura era de 50.000. Y ahí en paréntesis, ¿verdad? No se va a poner a pronunciar, se omite. Para añadir la traducción de palabras extranjeras, César dijo, alea acta es, la suerte está echada. Eso significa. La diéresis o crema sobre la vocal, que es la U con dos puntitos arriba, así se llama la diéresis. De las sílabas como que y di, cuando queremos que la U, la diéresis, se pronuncie. Vergüenza, cigüeña, averigüe, lingüino, lingüística. Ahí se pone siempre, si no la van a poner solo la U, porque no se va a leer igual, sino que se va a decir vergüenza, cigueña, averigue. Ya cuando le pones averigüe, pingüino, y ya se pronuncia diferente. Las comillas, para encerrar una cita o frase textual. Por ejemplo, contestó Felipe, y ahí voy a citar lo que dijo Felipe. Yo no mandé mis largos a luchar contra los alimentos. Para indicar que una palabra se está usando en sentido irónico, no con su significado habitual. Me regaló una caja de cerillas. ¡Qué espléndido! Para indicar que una palabra pertenece a otro idioma. Sonó la alarma y pillaron. Un infragante. Para citar el título de un artículo o poema, voy a leerles el poema. A un olmo seco. Y ahí está citando un título de un libro. Muy bien. Área de debates y preguntas. A ver, ¿quién tiene preguntas? A todas las que les surjan. Vamos a ver si no empiezo yo con las preguntas. Ustedes no me hacen. Muy bien, dice. A ver, ¿alguien tiene preguntas? Mientras piensan o formulan las preguntas, yo les voy a hacer un par de ellas. La acentuación. ¿Cuáles son las diferencias de acentos que nosotros tenemos? ¿O en qué posición se dividen o se pueden dividir los acentos? A ver, una pista. A,
Agu. Ahí está escribiendo. Agudas, ajá, ¿qué más? Graves y sobre esdrújulas o esdrújulas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Díganme dos características de donde se tienen que poner las letras mayúsculas. O díganme dos situaciones. Dos situaciones en que las letras tienen que ir mayúsculas. En nombres propios, muy bien. Al principio de un escrito. Al inicio de una oración o párrafo. Muy bien, Paola, muy bien, Michelle, muy bien, Ademí, muy bien allá, todos los que están escribiendo. O después de un punto, muy bien. Al inicio de una oración, el nombre de una institución, muy bien. Cuando se habla de sus nombres, etc. Muy bien. La puntuación. ¿Cuáles son las tres clases de punto que hay? Ese está fácil, muy fácil. Las tres clases de punto que tenemos. Según puntuación, la puntuación. Punto y seguido, punto final y punto y aparte. Esos tres, muy bien. Esa es la puntuación. Ya los puntos suspensivos ya es muy aparte. Pero los de la puntuación, para dar un punto, tener un punto, son punto seguido, punto final y punto y aparte. Son las tres. Muy bien. Después de una comilla o de un paréntesis, ¿va el punto o va antes? Antes de la comilla va el punto o después de la comilla o después del paréntesis. Después, dicen muy bien, después. No va antes, va después. Exacto, acuérdense, después de las comillas del punto. Muy bien. Y en los signos de interrogación y de admiración, ¿lleva punto al final? No, dice Liliana. Muy bien, veo que están contestando muy rápido. Quieras o no, he ido bastante rápido con las diapositivas, pero veo que se les ha quedado las reglas ortográficas. No lleva punto. Muy bien. Si tienen alguna duda, es hora de hacerla y debatir un poco. A ver quién tiene más dudas, más preguntas. Estamos aquí para contestarlas. Giselle me está escribiendo. Esperamos que diga Giselle alguna pregunta. La diéresis no la entendí muy bien. Ah, esa era otra pregunta que les tenía que la diéresis. La diéresis es la U con los dos puntitos arriba. Esa es la diéresis. Que la utilizamos en pocas palabras. La utilizamos en pocas palabras. Por ejemplo, cuando decimos pingüino, averigüé, vergüenza, como sinvergüenza, ajá.
Sí, esa es la directriz, la U con los dos puntitos arriba. Muy bien, esa es. Lingüística, muy bien. Ahí Claudia Mejía ha puesto otra. Ah, allí líquido. Líquido de algo algo como el agua, que es líquido. Y líquido, o sea, algo de que terminó. Por ejemplo, una empresa liquidó. Líquido como referirse al agua, un jugo, que es líquido. Cuando nos referimos a eso. Líquido con tilde ya es diferente. Es que si llevara tilde en la letra U, la diéresis sirve para indicar que se debe pronunciar la U. Muy bien. Vamos a ver quién más está haciendo preguntas. Dice Luna. ¿Cuáles son las aclaraciones intercaladas? Aclaraciones intercaladas. Supongo que no sé de dónde ha sacado esa pregunta, pero supongo intercalar. Creo que te refieres cuando tienes que dejar un espacio o dejar un cierto espacio de por medio para continuar con la frase. Podría ser intercalar. Habla de aislar aclaraciones intercaladas. Ah, por ejemplo, ya te entendí. Cuando hablamos de los paréntesis, es cuando no puedes obviar las palabras. O sea, no vas a leer toda la oración, simplemente lo colocas o pones entre paréntesis para que se entienda mejor el texto. Pero al leerlo con el paréntesis o sin el paréntesis, de igual forma, lo vas a poder leer. Muy bien. Si ustedes tienen más dudas, así como estas que veo que se abrió un debate muy bonito, pueden hacerlas en los foros. En los foros ustedes pregunten todo lo que quieran en el lapso de cierto tiempo nosotros tenemos que contestarles. Así que estamos para servirles y para resolverles todas las dudas que ustedes tengan, que con mucho gusto les vamos a contestar. Pero espero que me hayas entendido esta última pregunta, Giselle. No olviden que las videoconferencias van a ser publicadas en YouTube. Por último, quiero dejarles
este link en su chat donde van a poder buscar este video. ¿Ya entendiste? Bueno, eso me alegra, Giselle. Las reglas de la ortografía. Ahí ustedes pueden buscar en YouTube. Ahorita les coloco el link para que en el chat. Y también en el foro publicaré el tema de la ortografía, el link, ¿verdad? Para que ustedes puedan encontrarlo más fácilmente. Aquí les voy a colocar el link para que ustedes lo guarden. Bueno, entonces en el foro publicaré lo que es este tema. Muchas gracias por su atención, ha sido un gusto para mí tenerlos como participantes en esta videoconferencia. Ánimos, sigan estudiando, que serán unos grandes estudiantes de la Universidad de Salvador. Veamos qué dice Yolanda Marín. Arely dice muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes por participar y espero que sigan participando en las demás videoconferencias. Estén muy pendientes de las fechas, de las horas que estarán las demás videoconferencias. No olviden que si tienen dudas de algo, en los foros ustedes pueden consultarlas. Para eso estamos. Muchas gracias. Feliz noche y muchísimas bendiciones.